predoctoral como investigador y profesor visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York. Su área de especialización es el Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, Derecho Constitucional y Amparo. Dentro de su experiencia profesional es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, de Derecho Internacional Público, Organismos Internacionales, Derecho Penal Internacional, Derechos Fundamentales, entre otras. Director del Departamento de Litigio Internacional del Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos, se desempeña como secretario de Estudio Puente en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Desempeñó el cargo de secretario de Estudio Puente de la Sala de Responsabilidad Femenil del Estado de Veracruz. Laboró como visitador en la Comisión de Derechos Humanos del mismo Estado y ha impartido clases de posgrado en diferentes universidades del propio Estado. Es miembro de la Red Nacional de Profesores de Derechos Humanos, implementada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y tiene varias publicaciones en área de su especialidad. Le damos la palabra a Víctor. Bueno, bienvenidos a ustedes a prácticamente la última mesa del seminario. Y antes de iniciar mi charla, por no llamar la conferencia, porque me atención a que realmente es una conversación y al final habrá alguna interacción con ustedes, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría inicialmente agradecer, evidentemente, a la invitación que se me ha formulado para participar en este seminario por parte del comité organizador del seminario, así como a las autoridades de la Universidad de Querétaro y en especial a ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo hemos venido repitiendo durante todas las mesas, ustedes son la razón principal por la cual nosotros estamos hoy en día aquí. Bueno, tengo que iniciar también siendo muy honesto. Y si pudieran apreciar un poco respecto a mi resumen de vida, podrán visualizar que mi especialización propiamente no es el derecho ambiental, sino más desde el punto de vista del derecho constitucional público, que deriva de eso, pero más enfocado a cuestiones de derecho internacional y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, tengo que ser muy transparente y decir, porque seguramente están preguntando, bueno, ¿y por qué nos viene a hablar de derecho ambiental? Bueno, precisamente, cuando estaba eligiendo la temática de la cual quería compartir con ustedes en este seminario, me planteé la posibilidad de abordar un tema que efectivamente es coyuntural entre el derecho ambiental y el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente el derecho a los refugiados. Pues en ese sentido, más adelante van a ver ustedes un poco más claramente la coyuntura, pero al inicio menciono esto. Ahora bien, tendremos que visualizar que el tema de los refugiados pues surge precisamente con esta movilización masiva de personas producidas en Europa a la postre de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo o provocó como consecuencia que diferentes estados, inclusive Sociedad de Naciones, el predecesor de Naciones Unidas, tomaran cartas en el asunto y empezaran a crear organismos internacionales específicos para atender la problemática. Ya en 1950 se crea el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, perdón, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y al año siguiente, en el 51, se crea la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Posteriormente, en el 67, se crea un protocolo que se realiza en Nueva York y que viene a ser una adición a esta convención, en el sentido de ampliar la categoría principalmente la función del protocolo es ampliar la categoría de estas personas que se consideran refugiados. Ahora bien, estos dos instrumentos principalmente constituyen el marco normativo de los refugiados, que establecen precisamente el estatuto de estas personas llamadas refugiados y al mismo tiempo una serie de derechos que se asisten y de obligaciones. Es importante establecer muy claramente para efectos del
que tenemos ahora, ¿cuál es el concepto, cuál es la definición, más bien delimitación del término refugiado desde el punto de vista del derecho internacional público? Y en ese sentido se encuentra precisamente esta idea de una persona que se encuentra fuera de su país, que no puede regresar al país de origen o que no desea regresar al país de origen porque se encuentra bajo el temor de sufrir males por razones de su ideología política, su raza, su religión, su nacionalidad misma o su pertenencia a un grupo de carácter social cualquiera, ¿no? Entonces, sí destacar que la limitante dentro de esta definición precisamente se refiere a estos grandes 5 rubros que parecieran vastos, pero que hoy en día prácticamente han sido superados, ¿no?, por la realidad precisamente provocada por el cambio climático del que nos hablaba ya la doctora. Ahora bien, precisamente hoy en día a nivel global se presenta este fenómeno de cambio climático y sobre todo pues los efectos que ha tenido en nosotros, en la sociedad, y que hemos llamado coloquialmente desastres naturales. Efectivamente, este fenómeno ha producido que masivamente un número de personas muy importante, muy significativo, hayan tenido la necesidad por subsistencia de abandonar sus hogares, ¿sí? Y algunos de ellos parcialmente tuvieron la oportunidad tal vez de quedarse dentro de su mismo estado, pero otros ni siquiera eso, tuvieron que inclusive traspasar las fronteras de su país y llegar a otro. El problema es que si ustedes visualizan esta definición de la que hablaba yo respecto a los 5 conceptos de la identificación de refugiado, pues no se encuentra la posibilidad de considerar a una persona como refugiado cuando abandona su país por causas de desastres naturales. Así entonces, pues, teniendo en cuenta una visión más global de la problemática, encontramos que Asia y África precisamente son las regiones, los continentes, donde se concentra el mayor número de refugiados, es decir, donde se encuentra el mayor grado de esta problemática. Y Afganistán constituye el principal país generador de refugiados y a su vez Pakistán, con la cercanía, la gran frontera que tiene y inclusive descenderle, ha generado que sea el principal estado que recoge afganos. Y hay que recordar precisamente que la razón principal del abandono del territorio afgano, los nacionales de ese estado, se atiende precisamente a un conflicto armado que prácticamente ha sido interrumpida a lo largo de 30 años. Entonces imagínense ustedes toda la población, ¿no?, que ha expulsado, no se le puede llamar de otra forma, este país. Existen otros estados también de relevancia en el término de acoger refugiados, que es la República del Congo, Kenia, Chad, Siria, Etiopía, Bangladesh, y cómo efectivamente la temática de este seminario es abordar las problemáticas propias del derecho internacional, pero desde una perspectiva latinoamericana. La ponencia pues, precisamente va en ese sentido. Entonces tendremos que mencionar que México y Costa Rica han sido uno de los principales países en nuestra región que han acogido refugiados, específicamente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por las guerras civiles suscitadas en las décadas pasadas en esos estados. Ahora bien, específicamente el tema de refugiados, se tienen contabilizados a nivel de Naciones Unidas 22 millones de personas. Y la cuestión es que se agrava gravemente porque en esta cifra no se encuentra incluida la de los llamados refugiados ambientales, que constituye precisamente otros 22 millones de personas que se encuentran desplazadas, bueno, más bien refugiadas en otros estados diferenciales de su nacionalidad, por precisamente catástrofes naturales.
el ACNUR no reconoce como tal la definición o el concepto de refugiado ambiental, sino más bien ha hablado en diferentes instrumentos, en diferentes ocasiones respecto a un término que denomina personas ambientalmente desplazadas. Entonces ahí más o menos ya tenemos como un termómetro de la situación. Esta referencia de la ACNUR nos da una posibilidad, un termómetro de la situación política respecto a la aceptación o no que viene teniendo este concepto de refugiados ambientales. ¿Qué tan grande es este problema? La problemática no se queda en estos 22 millones. El problema es que en esta parte prácticamente nos ponemos a llorar, ¿no? Y no les voy a hablar del fin del mundo ni de una película apocalíptica, realmente de lo que está pasando hoy en día. Y es que si tenemos en consideración el cambio climático, se tiene pronosticado que para el año 2100, ¿sí?, el nivel del mar va a subir drásticamente. De 10 centímetros se tiene contemplado hasta 1,90 grados. Esto va a ocasionar que los países que se encuentran precisamente en costa, estos países que constituyen muchos de ellos islas, específicamente el que va a referir al caso de Haití, porque estamos hablando de esta región, pues inclusive están condenados prácticamente a desaparecer. Es lo que los estudios especializados en la temática pronostican. Se pronostica al mismo tiempo ya por la Universidad de Naciones Unidas que en los próximos 5 años se hablará de cerca de 50 millones de personas que tendrán que abandonar sus hogares para poderse mantener vivas o subsistir, ¿no? Y hay un estudio específicamente del informe Stern que habla acerca de que en las próximas décadas esto puede llegar hasta 250 personas. Ahora, normalmente la problemática que hemos tenido la oportunidad de estar en Europa se visualiza muy grandemente cuando uno ve, caminando uno por la calle, visualiza muchas personas de diferente nacionalidad que provienen de países principalmente africanos. Entonces el concepto, no me voy a dejar mentir por ahí las personas que han estado, el concepto que se tiene, digamos, a voz populi de esta problemática es que Europa ha inundado con una oleada de refugiados. Lo impresionante de esto es que las cifras duras demuestran que no es así, que la principal fuente de acogida de estas personas son los países en vías de desarrollo. Lo que dificulta o lo que hace todavía aún mayormente drástico el problema. ¿Por qué? Porque son los países de desarrollo los que menos tienen precisamente las materias para abastecer a esta gran cantidad de personas que llegan desplazadas como refugiados a sus estados, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales de este fenómeno social que está pasando mezclado con causas de carácter natural? Pues efectivamente, en primer término, los desastres naturales constituyen la principal causa de generación de refugiados ambientales. Sin embargo, que hay que destacar, también hay que ser muy claro con el tema de desastres naturales, se considera que este concepto de personas o conglomerado de personas que abandona su estado o transita hacia otro por causas naturales normalmente no se vuelve permanente, regresa. A diferencia de los refugiados generados por la desertificación del suelo y el cambio climático. Normalmente ellos constituyen refugiados de carácter permanente. Otro fenómeno también que es muy visible y que lo hemos visto con mayor fuerza tal vez en la segunda década del siglo pasado, que son los conflictos armados, tanto internos como internacionales, pero más alginamente desde el punto de vista de los conflictos armados internos. Para un ejemplo muy puntual, pues habría que recordar el conflicto de los Balcanes, de la Yugoslavia y todo lo que generó alrededor de ella, ¿no? Y por otro lado, también encontramos los
accidentes industriales. Como última causa principal, no estoy diciendo costos limitativos, sino causas principales de generadoras de refugiados ambientales. Ahora bien, en el ámbito de nuestra región, habría que visualizar que efectivamente el fenómeno del cambio climático está llegando a nuestro mundo. Ya lo mencionaba la autora, en relación a que efectivamente la parte del Golfo de México y la parte también del Pacífico se presentan periódicamente ya fenómenos naturales que hasta, podríamos decir, estamos inclusive no acostumbrando, pero sí como a visualizando de manera común o cotidiana en nuestro clima, ¿no? Sin esta visión de la prevención y sin esta visión tal vez de consolidar un programa nacional de prevención, aunque sí de reparación, pero también. Y entonces habría que visualizar que ya desde 1902 empezaron a surgir estas modificaciones en el clima, con erupciones volcánicas, Martinica, en el 97-98 específicamente el fenómeno del Niño, que me refería yo, que en particular en el caso de México ha ocasionado algo muy drástico, que es la desertificación. A raíz de este fenómeno se ha dejado la producción agrícola, ha bajado impresionantemente y el suelo se está desertificando en zonas muy puntuales donde pega directamente el fenómeno. Hay que recordar también el número de desplazados internos que provocó el huracán Mitch en el 98, y las inundaciones en Santa Fe en el 99, en 2004, el huracán Iván, el terremoto en la isla de Granada, en el 2005 el huracán Stan, que prácticamente inundó gran parte de Chiapas, y en el 2010 el maremoto. Ahora, aquí en este estado, tal vez nosotros decimos, bueno, es que en comparación con Afganistán y tal vez con estos países asiáticos, isleños, pues no tenemos grandes problemas. Ahora, pero evidentemente, acabo de poner, la intención de esto es precisamente como ver el avance de esta situación problemática en la que nos estamos enfrentando. Y Haití, alguien podría decir, bueno, es que Haití, la gran mayoría de los refugiados fueron por carácter político, por este régimen de dictadura, de opresión, y bueno, sí, se conjuga. Pero también hay datos científicos muy claros en atención a que la erosión del suelo y el cambio climático llevaron a la población haitiana específicamente, inclusive ya a no tener ni siquiera la mínima capacidad de agricultura, ni siquiera generar agricultura de subsistencia. Eso hizo precisamente la gran oleada de refugiados, de personas que abandonan su país para irse a la Florida estadounidense. Y entonces, con esto quiero señalar que efectivamente esta problemática, este fenómeno social de los refugiados ambientales también está pegando en nuestra región. Ahora, esto constituye el nuevo gran reto del derecho internacional público. Y habría que empezar como a tratar de poner algunas incógnitas o tratar de despejarlas para visualizar un poco el tema. Y en ese sentido, lo primero que salta es precisamente, bueno, y aquella persona que sale refugiada de su estado por cuestiones de cambio climático o desastres naturales, ¿qué derechos tiene? Si no está considerada como refugiado, ¿qué derechos tiene? ¿Qué estatuto a nivel derecho internacional se le otorga? Pues es que lo que pasa es que está en un limbo. Y lo que hace esto precisamente es reducir al mínimo los derechos que esa persona tiene. O sea, el estándar internacional de derechos humanos sí, pero es mínimo. Núcleo duro de los derechos humanos llamado, ¿no? Ahora también, aquí está un poco la coyuntura de la que yo hablaba al inicio de la conversación, y es precisamente si se está tratando de una política internacional de ampliar la categoría de los derechos humanos para hacer una mejor protección de los refugiados, o se está tratando de hablar de una política de derecho internacional del medio ambiente. Entonces,
sabe exactamente qué es eso. Está en el medio de los dos. Decía yo inicialmente, es un tema coyuntural. ¿A dónde van a ir las poblaciones desplazadas? Y este fenómeno de refugiados ambientales presenta una doble cara de, primero, la necesidad de las personas de subsistir y migrar a otro estado, y luego la contracara del estado que acoge. Porque imagínense ustedes teniendo una gran población del país vecino comiéndose lo que la población de este estado del sector produce, no produciendo. Algunos de ellos a lo mejor generan enfermedades, un desastre tal vez sanitario que se puede cerrar, y subrayando que decía yo que los principales países de acogida son países en vías de desarrollo. Entonces, claro, ahí está la problemática ya no jurídica, la problemática de carácter geopolítica, porque no es solamente darle el tema de la Comisión de Derecho Internacional para que desarrolle un protocolo adicional o una modificación respecto a la terminología o a la definición del tema refugiado. No, el tema realmente es política. Son los estados precisamente los que hasta este momento no han demostrado la voluntad necesaria para abatir el problema, precisamente porque ellos se enfrentan a estas problemáticas de carácter económico y político. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué ha ocurrido? Y me llama la atención que hay una fuerte, no sé, línea de pensamiento doctrinaria que habla precisamente en lo que decía ya un poco, lo que lograba un poco ya Dora, en torno a esta sistematicidad y interdependencia de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no solamente porque si interpretamos la Convención de Ginebra sobre los refugiados del 51 de manera literal, nos parecería que los estados no están tan obligados. Pero si no aplicamos de una forma literal, sino más sistemática, y le sumamos un corpus juris, o metemos el corpus juris internacional de los derechos humanos, todos estos tratados internacionales de apellido derechos humanos, entonces encontramos, se puede interpretar de una forma más amplia. ¿Por qué? Porque la misma Declaración Universal establece el derecho de las personas a algo básico, que es la vida. Entonces imagínense ustedes aquella persona que abandona su estado como único mecanismo de subsistencia, y luego, si veamos el protocolo de derechos, perdón, a la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, perdón, al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, pues obviamente entonces tenemos también ya otra herramienta para visualizar que no solamente tendrá que ser acogida, sino también tendrá que tener este concepto de vida digna, controlado precisamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, lo que se plantea hoy en día respecto a la solución del concepto jurídico de refugiados internacionales pues es precisamente una interpretación holística en torno al ámbito de los derechos humanos. Y yo quisiera finalizar la ponencia con unas palabras de Baltasar Garzón, del juez Baltasar Garzón. En el 2012 publicó un libro que se llama Cuento de Navidad, y me llamó mucho la atención desde el momento en que lo publicó, porque menciona el tema de los refugiados, no ambientales, los refugiados, y hace específicamente alusión al tema de los países europeos que se quejan de esto, ¿no? Él decía, no tiene más derecho aquella persona que nace en ese estado de estar ahí, ¿sí?, que aquel que llega a ese estado como único alternativa de su